Vamos a continuar con la parte de aparato digestivo. Hoy día vamos a hablar acerca del páncreas. Como sabemos, el páncreas tiene una parte masculina y una parte femenina. De tal manera que cada uno de ellos va a tener diferentes patologías. Sabemos que el páncreas está ubicado en la región retroperitoneal y que la cabeza se va a alojar ¿dónde? En el duodeno, por tanto con el duodeno y la cola hacia la parte del vaso. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Tenemos acá, este es el ángulo o el duodeno en forma de C, donde se aloja la cabeza del páncreas y la cola hacia el otro extremo. ¿Y de dónde van a derivar ellos? De dos porciones primordiales, ¿no? Una dorsal y una ventral, pero en todo su recorrido es muy importante remarcar los conductos. Acá tenemos de Wilson, de Santorini. También vamos a tener acá un conducto, conducto biliar. Este es el duodeno. De todo ello podemos decir que este órgano tan importante en el hombre va a pasar a pesarse 90 gramos y en las mujeres 85 gramos y mide solamente 20 por 2.5 centímetros, pero tiene funciones importantísimas para la vida. Solamente para recordar dentro de las funciones del páncreas, si es que el páncreas se enferma, si es que el páncreas tiene una patología, no va a poder secretar las enzimas, que van a ayudar a ¿qué? A descomponer todos los alimentos que ingerimos, de tal manera que no va a poder descomponer tanto los hidratos de carbono, las grasas, proteínas y ácidos en el duodeno. Por eso es que se vierten esos productos ahí al duodeno, para realizar su función importantísima, como es descomponer a esos alimentos. ¿Y qué es lo que ocurre si es que hay un problema? Ya no va a poder vertir. Y por lo tanto, ese páncreas también puede padecer algún problema, como por ejemplo inflamaciones, obstrucciones o lesiones por tóxicos, fármacos, etc. Lo vamos a ver posteriormente. De tal manera que cuando ese producto entra al duodeno se van a activar todas esas enzimas. Al inicio está inactivo, cuando no hay alimento. Están presentes todos estos productos enzimáticos, pero son inactivos, pero cuando entran al duodeno los alimentos, entonces ellos se van a activar secretando bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago en el duodeno. Porque en el estómago hay gran cantidad de ácidos que van a realizar su función importante. Podemos decir que en el páncreas exocrino, que es lo que vamos a hablar hoy día, porque el endocrino se va a hablar en otro capítulo, en otro tema, solamente vemos la parte endocrina. Y en la parte endocrina vemos nosotros todos los conductos, los acinos pancreáticos, que van a tener células en forma piramidal y estas se van a colocar hacia la periferia. Pero son tan importantes que ellos van a elaborar sustancias importantísimas que después se van a vertir hacia el interior. ¿Y qué va a elaborar ese páncreas endocrino? Secretan hormonas, principalmente insulina, el glucagón, y regulan concentraciones de glucosa en la sangre con la somatostatina, que impide la secreción de las otras hormonas. Si bien es cierto, nosotros podemos encontrar algunas patologías
desde el punto de vista embriológico, también que van a intervenir y pueden producir alteraciones severas en el páncreas. ¿Por qué? Porque normalmente, en un inicio, como eran dos porciones, ellas van a migrar y se van a unir. Acá tenemos nosotros dos yemas. Tenemos acá yema dorsal y la yema ventral. Ambas van a migrar de tal manera que se van a colocar alrededor de donde, de este duodeno, haciendo que este duodeno tome la forma de C. De tal manera que la porción ventral se va a colocar en la parte inferior. Pero a veces todo ello también va a llevar consigo a que esos conductos tengan una ubicación normal, porque si es que ese conducto es anormal, entonces no va a migrar normalmente, incluso para vertir sus productos van a estar a diferentes niveles. Dentro de las alteraciones que pueden haber en el páncreas, vamos a tener una de ellas que es la agenesia, el páncreas dividido o divisum, páncreas anular y páncreas ectópico. El primero es incompatible, si es que no hay ese páncreas, entonces no va a funcionar nada, no va a haber actividad y vamos a tener, no sé, es una de las patologías más raras que tienen que ver con genes. Son incompatibles con la vida y generalmente se encuentran cuando el paciente ha fallecido. Acá tenemos también que en forma hereditaria se va a encontrar la IPF1. Dentro de las alteraciones, la segunda alteración que vemos va a ser el páncreas dividido o el páncreas divisum. Esta patología del páncreas tiene una incidencia de 3 a 10%. ¿Pero por qué se origina? Porque no hay una división normal. La fusión que se produce es anormal de tal manera que se quedan divididas las dos porciones que en un momento, al inicio embriológico, deberían de juntarse y se quedan separadas. Esos primordios no se van a funcionar, los primordios pancreáticos. De tal manera que van a producir una estenosis en ese mismo conducto donde se va a vertir su producto, haciendo que se acumule, haciendo también que se ubiquen en gran cantidad en una zona, que se acumule y puede producir una pancreatitis. En este páncreas dividido o divisum, ¿qué es lo que va a haber? Una falla en la unión de esos esbozos pancreáticos. De tal manera que, si nosotros vemos acá directamente, el conducto de Sartorino va a vertirse directamente bien atrás, mientras que el conducto de Wirsum en forma horizontal, ya no como este normal. Normalmente recorría todo el cuerpo, ese conducto de Wirsum, la cola, el cuerpo y la cabeza, donde se vierte en la papila mayor o el de Vater. Pero en forma anormal, producto de esa malformación congénita, no ha rotado normalmente, haciendo que el conducto de Wirsum se vierta directamente y quede solamente una pequeña cantidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Como se ha formado anómalamente este conducto de Sartorini, va a tener acá una cavidad
muy pequeñita o una papila menor muy pequeña, a diferencia de la de váter, que es la que tiene mayor distancia o mayor diámetro. Y si esta tiene un orificio muy pequeño, el producto que se va a vertir, ¿qué va a pasar? Se va a estancar, se va a dilatar y por lo tanto puede producir algún problema como las pancreatitis que vamos a verla ahora. ¿Qué es lo que pasa en el páncreas anular? En el páncreas anular es otra alteración congénita. En ese páncreas anular, que es rara patología, la porción del primordio ventral se va a quedar fija y no va a rotar. Se va a quedar en su sitio. Y la otra porción va a migrar y se va a colocar alrededor del duodeno. De tal manera que cuando se fusiona con la cabeza del páncreas, el duodeno va a quedar rodeado de ese páncreas anómalo, en forma de anillo. Y algunas veces ese anillo puede obstruir y puede presionar a ese duodeno, a ese esfínter. Y se va a encontrar esta patología en la segunda porción del duodeno. Entonces ya tenemos nosotros que todas esas alteraciones congénitas, tanto el páncreas dividido y el páncreas anular, van a llevar consigo posteriormente, con el tiempo, alguna dolencia, alguna patología en este individuo, a diferencia de la genesis del páncreas, que es incompatible con la vida, y este pacientito va a fallecer. Acá tenemos un esquema del páncreas anular, como esta porción del páncreas se va a quedar estática mientras la otra va a migrar y va a rodear a ¿quién? Al duodeno en forma de anillo. Por eso se llama páncreas anular. Otras malformaciones congénitas son los páncreas ectópicos, que se pueden encontrar en cualquier lugar. Generalmente se va a encontrar en el estómago, en el duodeno. En forma ectópica vamos a encontrar porciones de tejido pancreático en el yeyuno, en el divertículo de Meckel y en el ilio. Pero como son tan pequeños, algunos a veces son imperceptibles y se pueden ver microscópicamente, pero en otras ocasiones se van a encontrar con algunos centímetros de diámetro. También podemos decir que ellos van a estar solamente en la parte superficial y ubicados en la submucosa. ¿Y qué cosa vamos a encontrar en ese páncreas ectópico? En ese páncreas ectópico vamos a encontrar ácidos pancreáticos, glándulas de aspecto normal y a veces islotes de Langerhans. Si nosotros cortamos o hacemos un estudio de anatomía patológica y lo llevamos a microscopía, podemos encontrar también casualmente alguna porción de este páncreas, que puede ser un intestino, cuando le hacen resección a un paciente, pueden tenerlo ahí. Pero a veces, como es una masa sésil ya saben que tiene, había uno pediculado, una masa pediculada y otra sésil, quiere decir que está bien pegadita a ese tejido aberrante o ectópico. ¿Y qué va a tener el paciente? Va a tener dolor. ¿Por qué? Producto de la inflamación, puede también tener sangrado. Si es que hay inflamación, también puede comprometer a los vasos, puede comprometer también las zonas vecinas, incluso presionar a los nervios si es que están muy adheridos a ellos,
y presentar dolor que no saben qué es. Cuando entran, a veces le hacen una laparotomía, le encuentran que tiene algún problema o cambio de color, alguna estructura, le hacen una resección y al ver al microscopio encuentran tejido pancreático aberrante. O sea que está fuera del lugar normal, porque sabemos que no puede encontrarse páncreas en el intestino ni en el estómago. Entonces se llama páncreas ectópico. Y alrededor de 2% de estos páncreas ectópicos pueden malignizarse. Y especialmente son a expensas de ¿qué? De los islotes del lácteo. Vamos a ver una de las patologías, que es la pancreatitis. ¿Quién ha escuchado de pancreatitis alguna vez? A pesar que es un órgano que está muy protegido en forma retroperitoneal, también se puede inflamar. Pero no solamente vamos a tener una pancreatitis aguda, sino también una pancreatitis crónica. Y ya pueden darse cuenta que las superficies del páncreas ya tienen unos nodulitos. ¿Y a qué le llamamos una pancreatitis aguda? Inflamación del páncreas, pero es reversible, aguda. Bruscamente tienen un proceso inflamatorio y después le pasa. Pero a veces tan aparatoso que el paciente puede ir en shock y puede morir. Puede encontrarse en Occidente de 10 a 20 por 100.000 habitantes. En esta pancreatitis aguda vamos a tener que una de las causas más importantes es el alcoholismo. Pero no solamente acá en el Perú, sino también en Europa, Estados Unidos. Y también van a llevar a ¿qué? A enfermedades del tracto biliar. También van a producir, como segundo lugar, la pancreatitis aguda. Y en primer lugar, ¿quién va a producir una pancreatitis aguda? El alcoholismo. Hoy día vamos a hablar bastante del alcoholismo. Los cálculos biliares van a ocupar el 35 a 60% de los casos de las pancreatitis agudas. Pasa a un segundo lugar. Y vemos que la ingestión de alcohol en Estados Unidos produce pancreatitis. Un 65% de pacientes van a ingerir alcohol. En Suecia, 20% ingieren alcohol. En Francia, el Reino Unido, 5%. Y alrededor de 2% de tumores de los islotes del lácteo. En el Perú, según ENDES, que en el año 2018 hicieron esta evaluación. ¿Y qué se dice? ¿Qué dice en el Perú? Que el 92.4% de las personas de 15 años y más declararon haber consumido alguna bebida alcohólica alguna vez en su vida. Siendo más frecuente en hombres, 95%, y en mujeres, 89.6%. Y personas en estos últimos 12 meses que han consumido bebida alcohólica, tenemos que un 68.9% de más de 15 años y más años de edad consumieron alcohol. Y va en aumento en relación al año anterior. En el área urbana, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener en
el área urbana, que es mayor el consumo de alcohol en 72.7% frente al área rural, que es 53.3%. Nosotros consumimos acá en el área de la costa, en el área urbana, mayor cantidad de alcohol, por alguna razón. Tenemos, mire, tremendos pasos. En relación al nivel de educación también hicieron estudios según el bienestar y nivel educacional. ¿Cómo se comportaban estos pacientes? De igual manera, con porcentajes mayores de personas que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses. Con educación superior, 82.5%, y las ubicadas en el quintil superior, un 81.5%. De tal manera que, en comparación con las personas de nivel primaria, vamos a tener 48.2% pertenecientes al quintil inferior con un bienestar de 50.7%. ¿Qué vemos nosotros en relación al bienestar? ¿Cómo se comportan estas personas en general? Aquí tenemos otro cuadro por departamentos. En el año 2018, los mayores porcentajes de personas de 15 a más años de edad consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses. ¿Cuáles fueron? Por departamento, Ucayali, 80.8%, Piura, 78.2%. Siguen Lima y el Callao, casi están a la par. Y en menor porcentaje ya se encuentran Huánuco, Cajamarca, Pasco y Amazonas. En los últimos 30 días hicieron también una encuesta a estos pacientes, y que decía que también en relación con consumo excesivo de alcohol se refiere a la condición en la que la persona en alguna ocasión presentó alteraciones significativas de conducta y el raciocinio como resultado de dicho consumo. Mire, tanta cantidad ingerido que ya no se dan cuenta. Ya no raciocinan, tienen mal comportamiento, como hemos visto también allí en las telecomunicaciones, en periódicos, el comportamiento que da mucho que desear. A nivel nacional, se reportó que el 21.4% de personas de 15 y más años de edad consumían alcohol en estos 30 últimos días, mientras que en el año 2017 tenemos 21.7%. Como podemos darnos cuenta, se consume gran cantidad de alcohol, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. Y el alcohol es uno de los factores más importantes que pueden producir pancreatitis, enfermedad del páncreas. Y si es que ese páncreas se enferma, también puede complicarse, el paciente puede morir o puede malignizarse también este páncreas por tanta injuria que recibe. Dentro de los factores etiológicos vamos a tener factores metabólicos, mecánicos, vasculares e infecciosos. Aquí tenemos que dentro de los factores etiológicos vamos a decir que el primer lugar de todos ellos va a ser el alcoholismo. Pero no solamente el alcoholismo, sino trastornos metabólicos en general, como la hiperlipoproteinemia, hipercalcinemia, también ingestión de algunos fármacos que son tóxicos para ese páncreas, que van a dañar severamente, también factores genéticos, factores mecánicos,
Entre ellos vamos a tener los traumatismos, presencia de cálculos también ahí en las vías. Ustedes han visto conducto de Wilson, conducto de Sartorini. ¿Qué tal si pasa ahí un cálculo? Se va a obstruir, va a presionar y no va a poder vertir bien su producto. Y por lo tanto va a haber una inflamación. Lesiones también vamos a tener que van a tener por problemas también, por procedimientos que hagan en sala de operaciones, o procedimientos que pueden producir iatrogenia en el paciente. También puede ocurrir que se produzca alteraciones o factores mecánicos cuando le hacen un proceso endoscópico que le vayan a realizar a algún paciente. Entre otros, también vamos a tener que, aparte de los factores que producen pancreatitis, van a ser factores vasculares. En estos factores vasculares vamos a tener el shock, también problemas de embolismo, la polioarteritis nodosa, vamos a tener también infecciones, como la parotiditis. A veces la parotiditis no le hacen caso, se me echaron acá las parótidas, estoy mal, incluso a veces también tienen inflamación de los testículos, pero no solamente eso, va a producir una lesión a nivel de ¿dónde? Del páncreas. ¿Y qué va a producir? Una pancreatitis. Pero no solamente ellos, sino también los micoplasmas van a producir problemas de pancreatitis. Entre las causas menos frecuentes vamos a tener también otros componentes que son de tipo de fármacos, infecciones y trastornos metabólicos. Entre los que tienen que ver con los conductos pancreáticos vamos a tener los tumores de la ampolla, las malformaciones como los páncreas divididos que habíamos visto anteriormente, cómo van a dañar severamente ese páncreas y pueden también hacer una pancreatitis. Entre otras patologías vamos a tener también malformaciones congénitas del mismo conducto biliar. El barro biliar, cuando se compacta, se impacta, entonces no va a dejar pasar el mismo componente de bilis. Los parásitos también pueden colocarse a nivel de ese esfínter, pueden taponar o pueden lesionar toda esa zona e inflamar. Todos los fármacos que ven ustedes acá son los diuréticos. Vamos a tener los estrógenos, metildopa, las sulfas, que van a producir también pancreatitis aguda. A veces indiscriminadamente se toman, se ingieren esos medicamentos y pueden hacer mucho daño. Las infecciones, que ya las habíamos visto, Coxsackie también van a intervenir, y otros trastornos metabólicos. Tenemos también el hiperparatiroidismo, que van a producir también alteraciones a nivel del páncreas, una pancreatitis, también triglicéridos aumentados y el calcio aumentado. Todos ellos van a producir lesiones severas en este paso. Y hay unas teorías, son 3 teorías que se dice cómo va a actuar, cuál va a ser el mecanismo para producir una pancreatitis. Y se dice que una de las teorías va a ser ¿cuál? La obstrucción de los conductos, como habíamos visto en ese caso anterior, y que puede ser mecánico, puede ser también por un tumor o por cálculos, que son los más frecuentes que van a producir obstrucción. Pero no solamente ellos van a producir una pancreatitis, sino también el alcoholismo crónico. El alcoholismo va a lesionar también severamente todas las células y van a ocasionar inflamación de ese páncreas. ¿Qué es lo que ocurre? Va a ocurrir que va a haber edema, va a haber alteración del flujo, isquemia, lesión en la célula acinar, los cuales van a hacer que las enzimas se activen y van a producir la lesión. ¿A nivel de dónde? Del páncreas. Al inicio se produce la inflamación intersticial y edema, ictericia,
Posteriormente va a haber actividad también con proteólisis, necrosis grasa y hemorragia, produciéndose al final la pancreatitis aguda. Otra teoría se dice que la lesión va a ser a nivel de las células acinares. Y estas células acinares, producto del alcoholismo o los fármacos, especialmente traumatismo, isquemia o virus, van a producir alteración y liberación de todas estas proenzimas intracelulares. Va a realizarse la activación de esas enzimas, se van a vertir y va a realizarse una lesión celular. Y nuevamente comienza todo este ciclo produciéndose al final una pancreatitis aguda. De igual manera, la otra teoría es de que va a haber un trastorno de transporte intracelular. Hicieron este estudio en animales y encontraron que una lesión metabólica, como el alcohol, puede producir obstrucción de esos conductos. Por lo tanto, liberación también de sus contenidos y activación intracelular, lesión de la célula, vertir las enzimas que ya van a estar activas, producir lesiones severas, produciendo la pancreatitis aguda. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta pancreatitis aguda? Vamos a encontrar en el páncreas como congestión, puede haber congestión, hemorragia de color negro, puede haber hemorragia de color rojo o negruzca. A veces en la necrosis grasa, que puede encontrarse allí mismo en el páncreas o pericarpo pancreático, alrededor de la grasa, va a haber una necrosis grasa, pero no solamente del epiplon, sino también del mesenterio y de toda la cavidad abdominal y el tejido subcutáneo. Y se va a encontrar en la cavidad peritoneal líquido seroso turbio marrón, con glóbulos de grasa. Todo esto se va a encontrar gran cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque se ha licuado, se ha alisado todo este páncreas, produciéndose una pancreatitis hemorrágica, que es difusa. Aquí tenemos un caso de una pancreatitis aguda necrótica hemorrágica, donde presentaron autopsias de 2 casos, y en uno de ellos se encontró la pancreatitis, que fueron judicializados. ¿Y qué es lo que se encontró? Este páncreas hemorrágico. ¿De qué falleció el paciente? De una pancreatitis hemorrágica, aguda hemorrágica. Este paciente no soportó la lesión masiva que se produjo a nivel de esas células pancreáticas. Y por lo tanto el paciente falleció y como fue bruscamente la muerte, fue a Medicina Legal de España, y donde le hicieron el estudio. Si ustedes quieren revisar más, ahí tienen. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Áreas extensas de necrosis con zonas de hemorragia. Acá tenemos coágulos, forma nodular, porque hay bastante fibrosis, zonas de hemorragia. El paciente no iba a sobrevivir. El dolor era intenso. Acá tenemos otra pancreatitis aguda, también con abundante hemorragia, zonas grasas, de color rojo, marrón oscuro. Acá tenemos zonas de grasa, donde este páncreas ya está tan necrótico que ya no se va a recomponer y fallece también este paciente.
en otras zonas se puede encontrar, en otros casos también, en esa pancreatitis aguda, zonas de necrosis grasa, con congestión, zonas de hemorragia, y vemos un caso también de una pancreatitis aguda. ¿Qué es lo que pasó en este caso? En el páncreas también se le hizo la necropsia, el reporte de un caso. En este caso también este paciente falleció. En una necropsia se encontró un palillo de fósforo. Pero no solamente se puede encontrar palillo de fósforo, se puede encontrar hasta agujas, también clip, cualquier cosa se puede encontrar. El paciente se pasa y llega a través del tubo digestivo y se instala como cuerpo extraño ese palillo de fósforo. Aquí que dice, reporte de caso, pancreatitis aguda necrotizante por cuerpo extraño. Primer caso reportado secundario a un palillo de fósforo. Ahí está. Y esto fue visto ¿dónde? En el Hospital Balsam, Lima, Perú. Departamento de Medicina Interna, Hospital Nacional Aviso de Loaiza y Departamento de Anatomía Patológica, Lima, Perú. Y este caso fue reportado. Me pareció interesante. Acá tenemos el resumen del mismo caso de esta pancreatitis por cerillo. ¿Dónde estaba alojado? En el conducto de Wilson. Estaba impactado, no dejaba pasar. No podía vertir su producto. ¿A dónde va a vertir? Al duodeno, ¿cierto? No va a poder. Entonces todo esto se va a quedar estancado, se va a dilatar, esos conductos se va a romper. ¿Y qué va a producir? Necrosis y muerte. El paciente va a tener un dolor súbito, brusco, con dolor en la espalda, vientre en tabla, y no va a poder resistirse, choca el paciente. Por eso muere. El dolor es intenso. De tal manera que este paciente le hicieron la necropsia y pudieron comprobar que se trataba de ese cerillo de fósforo. Entonces, ¿qué dice el resumen? Que se trata de una mujer de 73 años. Bien anciana la señora, con diagnóstico de pancreatitis aguda necrotizante que desarrolló en las siguientes 36 horas de admisión. La paciente llegó en mal estado general, no se pudo recuperar y le hicieron la necropsia. ¿Qué se encontró en esa necropsia? Necrosis extensa que comprometía todo el páncreas y un cerillo impactado en el conducto de Wilson. Todo está necrótico, hemorrágico, con necrosis grasa y el cerillo que se vea. Microscópicamente, ¿qué se evidenció? Necrosis coagulativa parenquimal, microabsceso, o sea, se había infectado. Y un denso infiltrado inflamatorio agudo rodeando al cerillo. Acá tenemos el cerillo, no se ve bien. Si cerramos de repente se ve un poquito mejor. ¿Sí se ve? ¿Lo ven? Ah, bueno, si desean así mejor. ¿Qué más vamos a ver nosotros? ¿Qué más se va a encontrar? Ya han visto algunos casitos, pero hay bastantes casos que ustedes pueden revisar de la pancreatitis. ¿Qué vamos a ver microscópicamente en estos casos de la pancreatitis aguda? Extravasación microvascular que produce edema. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos vasos se van a romper. Y si se rompe, va a haber hemorragia. Y si hay hemorragia, también va a haber inflamación. Porque todo ello, uno lleva a otro componente, van a producir las células inflamatorias, va a haber necrosis grasa de las enzimas lipolíticas, todas esas grasitas se van a necrosar, se va a lisar, ustedes saben, lisar se destruyen esas células, reacción inflamatoria aguda,
Destrucción también del parénquima pancreático. Va a haber una necrosis. Destrucción de los vasos sanguíneos y por lo tanto, ¿qué va a haber? Hemorragia. Y si compromete todo lo que se encuentra allí, que uno de los componentes que van a estar presentes van a ser los nervios, va a haber dolor también, producto de toda esa necrosis. Mire, todo lo que hemos encontrado. Va a haber necrosis, va a haber hemorragia, va a haber dolor. Estamos viendo algunas características clínicas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez una pancreatitis? ¿Han escuchado? ¿Han leído? Hay casos que mueren, y especialmente son muertes súbitas, se desploman, se caen. El dolor es tan intenso ya no lo soportan, es insoportable. A veces sí puede salvarse porque es reversible cuando puede haber una pancreatitis aguda, después se cuida, pero otros ya son masivos y mueren. Y vamos a ver microscópicamente. Ustedes quiero que me digan, ¿reconocen alguna parte de páncreas? Algunas pequeñas porciones, ¿no? Por acá. Y acá ya no se ve. Toda esta zona es necrosis extensa con hemorragia, infiltrado inflamatorio con necrosis. Ya los conductos ya no se observan, se están destruyendo con hemorragia masiva, con destrucción de todas las células. Las vemos, acá vemos tejido graso, este es un buen pedazo, porque es también de una necropsia. Tejido necrótico donde no se pueden reconocer estructuras con bandas de fibrosis que se encuentran entre ellos, también células grasas, zonas de hemorragia, no se reconocen casi estructuras y algunas quedan atrapadas alrededor de la fibrosis. Acá tenemos en esta parte, pequeña parte, preservación lobular de la arquitectura de ese páncreas. Acá también tenemos fibrosis, acá un conducto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? En este caso, que hay autodigestión del tejido pancreático. Se digieren, se licúan, se lisan y desaparecen las células. ¿Por qué? Porque se han vertido esas enzimas. Las enzimas pancreáticas van a ser activadas inapropiadamente y producen ¿qué? Autodigestión de ese tejido pancreático. Ellos no deben de estar libres, no deben de estar así, junto a esas células. Por eso es que esas células se van a morir, se van a lisar. Y en esta pancreatitis aguda van a intervenir ¿quiénes? Van a intervenir las enzimas pancreáticas. ¿Y dónde están estas enzimas pancreáticas? Van a estar en las células acinares, en forma de proenzimas. Y estas tripsinas se sintetizan como proenzimas tripsinógenas, que van a activar a las proenzimas profosfolipasa y van a hacer que esas células grasas se destruyan. Y no solamente van a hacer ellas, la tripsina va a intervenir también en la proenzima proelastasa. ¿Para qué? Para destruir las fibras elásticas de los vasos sanguíneos. Mire, ya van dos componentes: desintegración de las grasas, desintegración de las fibras elásticas, y se van a romper, por supuesto, esos vasos. Desintegración de esos dos componentes
¿Producto de quiénes? De las enzimas activadas. Porque las enzimas normalmente se encuentran inactivas, pero cuando están activas ya producen daño, ¿no? Y sueltas. Ellas deberían de estar ¿dónde? Vertirse ¿dónde? Al duodeno, no vertirse... ¿Tembló? Sí.